Hermanos, vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. Para aquellos que nos visitan por primera vez, llevamos más de un año predicando el libro de Efesios. Más de un año. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es predicando de manera expositiva. ¿Qué significa eso? Vamos a la palabra, leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto a nuestras vidas. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, entonces pues predicamos todo el consejo de Dios de manera expositiva. Y cuando hacemos eso nos encontramos con pasajes que usualmente no predicaríamos. Cuando nosotros predicamos de manera expositiva, usualmente nos encontramos con textos en la Biblia que nadie escoge para predicar. Pues claro, porque si es por tema, tú pones el tema que tú quieres y vas a la Biblia para que entonces la Biblia apoye tu tema. Pero cuando tú predicas la Biblia completa, la misma Biblia te va dando el tema o el título. Y quizás este pasaje no hayamos escuchado muchos sermones de este pasaje. Es un pasaje que quizás a primera instancia yo tampoco hubiese dicho, voy a predicar de eso. Naturalmente. Efesios 6, versículos 5 al 9. Efesios 6, versículos 5 al 9. Pero yo creo que si nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente y la necesitamos, entonces este texto también lo necesitamos para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 5 al 9, página 1205. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea un siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que Él es el Señor de ellos y de ustedes que está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ese es el pasaje que tenemos delante, mi hermano. Y la realidad es que vivimos en un mundo donde hay una crisis laboral. Yo trabajo de cerca con el Departamento de Recursos Humanos y algunos de ustedes también quizás son dueños de negocios. Y sabemos que hay una crisis de empleados, que la ética de trabajo está por el piso, que un turno de 8 horas ningún joven ahora lo aguanta, que todo es un abuso, que también hay patronos, jefes insensibles, siempre los ha habido. Que hay un problema de bajo desempeño, de rotación. En general, el mundo laboral está en crisis en esta cultura. Y se paga mucho dinero y muchos recursos se invierten para poder mantener a una empresa con una buena empleomanía, bien entrenado, que no se vaya, que no le ofrezcan más, que se queden ahí. Que hay muchos esfuerzos de la compañía por eso. Y no voy a hablar en esta mañana del trabajo per se, porque ya lo vimos cuando le vimos no robará, sino que trabaja, porque ya vimos una teología acerca del trabajo. Pero lo que sí vamos a ver en este pasaje es la actitud mía en el trabajo. Que de hecho el trabajo compone muchas veces más del 50% de nuestra semana. Yo diría que el 60 y 70% en ocasiones. Usted está más tiempo reunido con los empleados en la semana que muchas veces con sus hermanos de la iglesia. Usted está más tiempo en comunicación con el jefe de su trabajo que con los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Aquellos que están trabajando. O si aquellos que tienen cuenta o negocio propio, usted está más tiempo invirtiendo en la semana en su negocio que muchas veces en los asuntos del reino, o por decir una manera de la iglesia. Y recordemos que estamos en Efesios. Para introducir este pasaje, Efesios capítulo 1 al 3, ¿qué pasó allí? Pablo le dice a los efesios, ustedes han sido salvados, ustedes son hijos de Dios, han sido escogidos, adoptados,
tienen una nueva identidad. Él puso su espíritu en ustedes. Ustedes ahora son una nueva creación y su esperanza, su herencia, todo está seguro en Cristo. Por eso usted está en Cristo. Eso es lo que le dice Pablo a la iglesia en Éfeso y lo que Dios nos dice a nosotros como creyentes, los primeros 3 capítulos. Pero del capítulo 4 estamos viendo cómo esas verdades del evangelio entonces se ven en la vida diaria. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo, por lo tanto nuestra vida debe reflejar esa nueva naturaleza. Por lo tanto, el evangelio no solamente nos salva de manera individual, sino que transforma todas las áreas de nuestra vida. Y el problema ha sido que nosotros hemos hecho de nuestra vida una vida departamentalizada. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Así como usted va a una tienda y dice, voy al departamento de ferretería o voy al departamento de damas, muchas veces nuestra vida se ve departamentalizada, como si en cada cajita de nuestra vida estuviera desconectada de lo que ahora somos en Cristo. Domingo, la iglesia. Lunes a viernes, trabajo y casa. Viernes, gasto el dinero y muchas veces, como los impíos, lo gasto. Sábado, hago lo que quiera, voy a la playa, descanso. Domingo, verdad, hay que ir a la iglesia, pero estoy cansado. A veces voy, a veces no voy. Y de momento, la Biblia nos dice, somos una nueva creación en Cristo. Te he unido al cuerpo de Cristo que es la iglesia y vivimos nuestra vida departamentalizada como si la vida de comunidad, la vida de iglesia, la nueva creación que somos en Cristo se limita al domingo o al miércoles si vamos en la noche. Y no a nuestro día a día. Y por mucho tiempo como creyentes hemos creído esa mentira de cristianos de domingo, cristianos Montessori, como yo digo. Cada cual, y el domingo voy, pero cada cual por allá. Pero la realidad es que Dios no nos salva por pedazos o por departamentos. Dios nos salva nuestra vida completa y une nuestra vida completa no solamente a Él como persona divina, sino une a su cuerpo que es la iglesia. Él nos ha unido espiritualmente a la iglesia. Así que no somos solamente cristianos de domingo. Somos cristianos de toda la semana y eso incluye nuestro trabajo. A pesar de que nuestro trabajo, como decimos, entre comillas, secular, porque es entre comillas, no tenga una relación directa con Iglesia Bíblica Metro o con lo que somos como comunidad. Pero si usted está en cualquier empresa trabajando, sea en el gobierno, sea en empresa privada, sea de manera independiente, usted es iglesia ahí. Usted no deja de ser iglesia cuando sale de aquí. Y Pablo le está diciendo a estos efesios del primer siglo, hey, el evangelio también tiene palabra para ustedes en su día a día, porque recuerden que la cultura grecorromana del primer siglo, en la forma de trabajo era de esta manera, habían amos y habían siervos. Y surgió más adelante una clase que se le llama la burguesía, que después más adelante en la historia usted lo ve. Pero en general esta era la forma en que se movía el primer siglo. Por lo tanto, yo quiero ver que vamos a ver 3 cosas hoy para aquellos que toman nota. En primer lugar, ya vimos una introducción. En primer lugar, vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto histórico de este primer siglo, porque si no entendemos ese contexto, le vamos a añadir algo que no está ahí. O no vamos a entender las implicaciones de lo que Pablo nos está diciéndole a ellos y por extensión a nosotros por medio del evangelio. En segundo lugar, vamos a ver entonces el siervo sirviendo como a Cristo en el trabajo. Y luego a los amos administrando como a Cristo en el trabajo. Amén. Así que veamos en primer lugar el contexto histórico del primer siglo. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de nuestra imagen la imagen de la película de Amistad. No sé si recuerda la película de Amistad. Porque pensamos en esclavitud, estamos hablando de los esclavos, a veces siervos esclavos en el primer siglo. Pensamos en esclavitud y lo primero que pensamos es la esclavitud que nos enseñaron en la escuela. No sé si recuerdan, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, vienen los españoles y traen un tráfico de mercado de esclavos de África y entonces a estos hombres y mujeres eran traídos, eran vendidos, eran sometidos a trabajo forzoso, eran separados de su familia, eran maltratados, eran constantemente, no tenían ninguna expectativa de libertad y la realidad que era algo bien horrible.
Y esa es la imagen de esclavitud que aprendimos en la escuela. Y cuando dice aquí a los siervos, que no es otra cosa a los esclavos, nos puede brincar esa imagen a nuestra mente. Pero tenemos que entender el contexto, que es muy distinto a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. En primer lugar, la esclavitud en el primer siglo no era por asuntos raciales. No jugaba ningún papel la raza en el aspecto de la esclavitud. Habían de todo tipo de nación y de todo tipo de personas siendo esclavos. Raza, color, no importaba. De hecho, algo que era impensable para la esclavitud moderna, ¿no? Que la que pensamos, es que en el primer siglo en la esclavitud había una esperanza de emancipación y de libertad. Por eso Pablo en un momento dado dice, si tú eres esclavo y te convertiste en esclavo, quédate así, pero si puedes hacerte libre, amén, hazte libre. Porque la libertad era una posibilidad, no como pasaba cuando traían, ¿no?, a este mercado de africanos, de esclavos africanos, a las tierras del Nuevo Mundo. Eso no existía. De hecho, muchos escogían ser esclavos en el primer siglo, porque su pobreza era insolvente, no tenían ni qué comer, no tenían dónde dormir, y la esclavitud a ellos les daba ciertas protecciones. Tenían una casa, tenían un amo, tenían alimento, y muchos de ellos se vendían como esclavos para poder subsistir de la pobreza. Era el único medio que tenían. De hecho, algunos esclavos recibían hasta salario, no como el siglo moderno. Y muchos de estos esclavos no solamente eran trabajo forzoso, muchos eran médicos, eran amos de casa, eran maestros, eran enfermeros. Y aún los amos entrenaban a estos siervos para tareas especializadas, los desarrollaban. Y a menudo se convertían libres estos esclavos. Recuerden que estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Y con esto no estoy santificando esa esclavitud, no estoy diciendo que todo era perfecto y que todo era bello, porque también podemos decir que también en el primer siglo habían abusos, eran tratados muchas veces como animales, sin derecho alguno, eran violados, eran obligados a trabajar brutalmente. Eso también pasaba en el primer siglo. Pero como todo depende del amo. Así como hay trabajo, todo depende del jefe que te toca. Así era en el primer siglo. Lo único que también en este siglo los esclavos no tenían ningún derecho ante la ley. Ningún derecho. Así que era una condición triste, a pesar de que no era como la esclavitud más moderna. Hay una historia que retrata algo hermoso, particular de la esclavitud o de la esclavitud del primer siglo. ¿Ustedes recuerdan al centurión que fue donde Jesús para que Jesús orara por su siervo? Eso está en Lucas capítulo 7:1. No lo voy a leer, apúntelo. Dice que el centurión apreciaba mucho a su siervo y su siervo estaba enfermo y le dijo: Jesús, yo soy jefe también. Tú di la palabra y mi siervo será sano. Miren el amor de un amo con un siervo en el primer siglo. Es para que vayamos despejándonos esa imagen. Además, en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, Levítico, Dios había puesto reglas para evitar el maltrato. De hecho, había establecido el día del jubileo, donde todos los esclavos eran emancipados y liberados. De hecho, Dios le dijo a su nación: ustedes fueron extranjeros, cuando vengan extranjeros, que muchas veces los extranjeros eran los esclavos de los judíos, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto, no lo trates mal. O sea, Dios aún así regulaba desde el Antiguo Testamento el trato de la servidumbre, que era la estructura socioeconómica de aquel tiempo. No había recursos humanos, no había Google, no había nada de eso, mi hermano. No seamos, ¿verdad?, tontos en pensar en ese pensamiento. No, que cómo va a ser. Ese era el mundo socioeconómico que había. Pero aún en medio de eso, Dios actuaba en justicia y con su pueblo, y Dios le daba instrucción. Ahora bien, Pablo le escribe, ya teniendo el contexto, a la iglesia de Éfeso como parte de esta nueva vida en Cristo, que los esclavos debían andar y los amos debían andar como era digno del Señor, como estamos viendo de capítulo 4. O sea, ustedes son hijos de luz, esclavos. Amos, ustedes son hijos de luz. Ustedes son caracterizados como hijos de luz.
tienen el Espíritu Santo, sus relaciones deben ser santificadas. No solo los esposos, no solo las esposas, no solo los hijos, no solo los padres, sino también ustedes esclavos, sino también ustedes amos. Y alguna aplicación general de esto, mi hermano, es que Dios es un Dios que se interesa por cada aspecto de nuestra vida. Por cada aspecto de la vida del creyente debemos meditar en todas las relaciones que tenemos, sea hijos, padres, amigos, hermanos. Dios se interesa en esas relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones a la luz del Evangelio? Porque Dios le está hablando de la relación de amos a esclavos y de esclavos a amos. La pregunta que podemos hacer de manera general, ¿está nuestra vida departamentalizada y estamos desconectando el Evangelio de alguna relación en nuestra vida? ¿O el Evangelio es palpable en toda nuestra vida? Nuestra nueva naturaleza, y esto incluye el trabajo. Así que veamos en segundo lugar, dice, sirviendo como a Cristo. Ya vimos el contexto, ya vimos una introducción general. Vamos a ver entonces el pasaje en sí y comenzar a desempacar, a desmenuzar este pasaje y aplicarlo a nuestra vida. Amén. Versículo 5, ¿lo tienen ahí conmigo? Dice la palabra del Señor, siervo, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo primeramente le escribe a los siervos y le dice cómo debe verse su nueva vida en Cristo en el trabajo, en su servidumbre. Y lo primero que quiero que noten es el verbo inicial que sale ahí. Dice obedezcan. Versículo 5, ¿lo vieron? Obedezcan a sus amos. Él pone una ordenanza y de un momento escribe cómo se debe ver esa obediencia. Dice, con temor y temblor, sencillez de corazón, no sirviendo al ojo y de buena voluntad. ¿Lo vieron ahí? El verbo es obedezcan y esta es la forma en que deben obedecer, con temor y temblor, sencillez de corazón, no sirviendo al ojo y de buena voluntad. Y el versículo 8 hay una promesa para aquellos que viven de esa manera o para aquellos creyentes que aplican esta palabra, recibiremos Señor recompensa, dice. Pero si nosotros solamente explicamos eso, lo dejaríamos ahí, estaríamos moralizando el pasaje. Aunque vamos a entrar en cada aspecto del pasaje, yo creo que vean algo más, además del verbo y de cómo debemos obedecer. Miren esto, mis hermanos. Dios no quiere hacer personas más morales. Esto lo puede obedecer un no creyente y ser una buena persona, una mejor persona. No es eso. Lo que Pablo está llamando a los creyentes en Efesios es algo más allá que ser una mejor persona o un buen empleado, el empleado del mes, el amo del mes, el patrono del mes. No. Mira el versículo 5, como a Cristo. El versículo 6, como siervos de Cristo. Versículo 7, como al Señor. En cada una de las formas en que debemos obedecer y actuar en nuestro trabajo, Pablo lo relaciona con la persona de Cristo. Como a Cristo, como a siervos de Cristo, como al Señor. Y esto es importante por lo menos por 3 razones, mis hermanos. Por 3 razones. Y es que los esclavos estaban en Cristo. Y ese estado no escapa a nadie una vez estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no podemos salir, por decirlo de una manera. No actuamos fuera de Cristo. Estamos en Cristo. Y si tú estás en Cristo, por lo tanto, aún en tu trabajo, tú sirves a Cristo por medio de tu trabajo. Ese es el punto. Número 2, Cristo es la razón de nuestra adoración y nuestra adoración trasciende al levantar las manos el domingo, a hacer una oración aquí o leer la Biblia en nuestra casa. La adoración no solamente son actos religiosos como los catalogamos, sino que nuestra adoración es nuestra vida vivida en cualquier lugar donde estamos, incluyendo el trabajo. Por eso dice, como a Cristo. Como a Cristo. Y el motivo del creyente, en tercer lugar, no debe estar en lo terrenal, sino en el celestial. Nuestra mirada no debe estar puesta más bien en el galardón y no en lo que mi jefe o mi compañía me puede dar. ¿Lo ven ahí? Porque todo el tiempo por ahí estoy diciendo, obedece para que le caigas bien, obedece para que te ganes un bono, obedece para que todo el mundo diga, wow, qué gran empleado. No, como a Cristo. Porque la recompensa viene de Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, no en mi jefe.
no es lo duro del trabajo, no es los clientes. Nuestro punto como creyente, y para hacer esto hay que ser creyente, la realidad. Para por nosotros trabajar en nuestro trabajo como a Cristo, la realidad es que el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. De esta manera, este pasaje revoluciona la ética laboral del primer siglo. Esto era impensable para los romanos y para los griegos. Porque al final de cuentas no es un moralismo vacío, que de hecho el moralismo cuando nos conviene es que lo hacemos. Ese es el problema del moralismo. Voy a ser un buen empleado hasta que me convenga. Es por comodidad o por conveniencia, o sirviendo al ojo. Pero cuando servimos en nuestros trabajos como a Cristo, no importa la conveniencia o la inconveniencia, la comodidad o la incomodidad, nuestro desempeño va a ser el mismo, porque es a Cristo a quien servimos. El Evangelio nos lleva a vivir una vida en gratitud, no importando las condiciones. Y los siervos, mis hermanos, en nuestro contexto son los empleados, somos nosotros, muchos de nosotros. Al final de cuentas, nosotros no servimos a nuestros jefes o a las empresas, servimos a Cristo por medio de lo que hacemos, mis hermanos. Mi tarea aquí de predicar la palabra del Señor no es más santa que tu tarea de trabajar cada día. Eso es una mentira del catolicismo romano, que santificó la tarea de los papas, de los cardenales, y alejaban a la gente y la gente se veía como menos. No. Tú tienes el Espíritu Santo y donde quiera que tú estás trabajando, sea en tu casa, sea en el gobierno, sea de manera privada, sea por cuenta propia, donde quiera que tú estás, tu empleo es santificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tu empleo o tu trabajo no es más o menos que lo que yo hago aquí, predicando el Evangelio. Si perdemos de vista esto, mi hermano, nos volveremos legalistas en la aplicación de la palabra y nuestra obediencia será condicional. No estaremos viendo a Cristo en lo que hacemos. Pero es a Cristo a quien servimos. Es a Cristo a quien servimos. Por eso él dice, como a Cristo, como siervos de Cristo, como al Señor. Ahora, con eso en mente, ¿qué podemos ver? ¿Cómo se ve la obediencia? Si quitamos a Cristo, olvídate, nos moralizamos aquí. Pero no estamos hablando de eso. Como a Cristo. ¿Como a Cristo qué? Pues obedezcan a vuestros amos terrenales. Esa es la primera ordenanza. Y la palabra, ¿verdad? Que dice aquí, ¿verdad? Obedeced. Es la misma palabra que se le dice a los niños, a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Es la misma. En blanco y negro es un llamado a nosotros a hacer lo que se nos manda. Eso es todo. Qué difícil para esta generación. Una orden es una ofensa. Decirle no a alguien, decirle haz esto, es casi faltarle respeto. No se crea, nosotros estamos inundados con eso también. Obedeced. Esta palabra puede traducirse también como hacer caso, aceptar, someterse, escuchar. Escuchar. Para el griego escuchar y hacer, o para el judío, era lo mismo. Es la misma palabra que se refiere a los hijos y es la misma palabra que usan para cuando Hebreos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una orden que se le da a los esclavos creyentes a que hagan lo que sus amos terrenales le dicen que hagan y punto. Esa es la orden que Pablo le da a los siervos. Obedezcan a sus amos terrenales. Y me encanta que dice amos terrenales, como si por si acaso. Sí es a Cristo que sirve, pero lo sirven a Cristo por medio de sus amos terrenales. Ahora bien, miremos cómo debe ser esa obediencia. Dice con temor y temblor. Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir atemorizados cuando lleguemos al trabajo de nuestros jefes o de nuestros patronos, o vamos a vivir con temblor. No. Lo que está diciendo es una profunda reverencia o respeto a esa autoridad que está sobre ti. Esa palabra temor y temblor aparece en Filipenses 2:13, donde dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también dice, ocúpesen con su salvación con temor y temblor. Y mucha gente dice, ves que vas a perder la salvación. Por eso no nos está diciendo que va a perder la salvación. Dice, ocúpesen con reverencia, con respeto en la salvación que ya tienen. Igualmente, ocúpesen en trabajar con respeto y reverencia en los lugares que Dios le ha puesto.
De hecho, Pablo, elogiando a la iglesia, dice en 2 Corintios 7:15, cuando Tito fue recibido, dice que la iglesia de Corinto recibió a Tito con temor y temblor, con mucha reverencia, con respeto. Y Pablo elogia eso. No hace referencia a miedo, a terror a nuestro jefe o a los amos, sino más bien un profundo respeto. Ahora bien, dice también, no solamente con temor y temblor, sino con ¿qué? Sinceridad de su corazón. Y esta palabra puede traducirse con pureza de motivo. Pureza de motivo. O sea, genuinamente. Obedezcan con temor y temblor, respeto, y de manera genuina, sin motivos mezclados, con pureza de motivo, dice ahí. Sin hipocresía. En otras palabras, la obediencia a los amos debe ser de corazón, sin ningún motivo ulterior o de mala gana. Y dice un comentarista acerca de esto, dice que esto significa que deberían tener corazones inocentes a cualquier tipo de motivación impropia. Pablo así les llama a tener pureza en sus intenciones y no a sucumbir a las artimañas de la intriga, al engaño o cualquier tipo de motivo vil. Como a Cristo. Como a Cristo, dice ahí luego. Y es transformador lo que Pablo hace. Con temor y temblor, sinceridad de corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Que en la misma actitud de reverencia y respeto que tenemos hacia Cristo, podamos mostrar esa actitud de reverencia y respeto hacia nuestro jefe, hacia nuestros amos. Pero Pablo continúa describiendo aún más cómo debe ser esta obediencia, pero ahora de manera negativa, o sea, nos dice cómo no debe ser esa obediencia. Mira el versículo 6, no sirviendo al ojo, y al final voy a hacer las aplicaciones de todo este pasaje, así que no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres. ¿Qué significa esto? Nuevamente Pablo hace el hincapié de que no tengamos que tengamos una motivación pura a la hora de trabajar. Es trabajar no para ser principalmente resaltado por el jefe cuando te vea, sino de trabajar de modo tal que agrades a Cristo primariamente, a pesar de que el jefe te vea o no te vea. Pablo quiere que los esclavos cristianos sepan que Dios repudia el servicio cuando se hace únicamente para ser visto. De nuevo, yo sé que estamos hablando de aspectos del trabajo, pero esto también tiene implicaciones en nuestra vida cristiana. Aún en la iglesia, cuando servimos al Señor. La manera de comportarse de cuando el amo le da la espalda o se va es igual de importante que la naturaleza de servicio que ofrece cuando está presente. Eso es lo que quiere decir. Trabajar así de manera para ser visto, es un servicio superficial. Es ser un hipócrita. Es un servicio que quiere quedar bien con la gente y no con Cristo. Es como engañar a los patrones y a los jefes. Y este pecado ha hecho que las industrias de seguridad en los trabajos, en las cámaras, hagan el agosto. Porque los negocios necesitan cámaras de seguridad para saber cómo los empleados están trabajando cuando el jefe no está. ¿Qué están haciendo? Mucha gente dice, no, el hombre es bueno en sí mismo. Sí, quita las cámaras entonces de tu negocio. Abre la puerta de tu casa todo el tiempo. No, hermano, hay maldad en el hombre. Hay maldad, naturalmente. El hombre sin Cristo está inclinado al pecado. Esto quiere decir que debemos trabajar no para lamber ojos. Esa es la palabra correcta. Hay personas que cuando llegan los jefes son los más responsables. Y usted sabe quiénes son. Porque nos caen pesaditos a veces. Pero nosotros hacemos eso mismo también. Porque nosotros también en ocasiones, dependiendo quién nos esté viendo, actuamos de manera distinta. Y es el mismo principio. Es el mismo principio. Y ¿sabes qué? Si hacemos esto, no tenemos una motivación sincera cuando trabajamos. Sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea privado, sea con mi negocio propio. Hay ciertos tipos de clientes que actuamos distintos. Este me puede dar más dinerito, vamos a tratarlo con más gentileza que este que creo que no me va a dar más dinero. Estamos actuando distintos por motivaciones impuras.
Pero él dice, no hagan esto porque la motivación debe ser pura y la calidad del trabajo no debe depender de ser visto o no. Para que de esa manera, sigue diciendo el pasaje, puedan cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Para que de esta manera pueda cumplir la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad al Señor, dice. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Muchos se preguntan esa pregunta y lo que quieren es saber es el número de la loto, con quién se van a casar y dónde van a vivir de aquí a 5 años, mi hermano. Lo que quieren es brujería cristiana, eso es lo que quieren. Y van detrás de profetas para que les digan qué va a pasar con su futuro. Pero no pueden obedecer la voluntad de Dios revelada que dice, obedece a tu jefe, esa es la voluntad para Dios, para tu vida. Y por ahí salen muchos profetas diciendo, por ahí viene el movimiento de prosperidad para tu vida, saldrás como José de la cárcel al palacio, vendrás y serás, y viene el año de provisión, de aceleramiento profético. ¿Has escuchado todo ese tipo de disparate? Todo ese tipo de disparate la gente le gusta porque no le gusta lo que le dice la voluntad de Dios. Trabaja de manera tal que obedezcas a tu jefe con corazón humilde, con corazón sincero, sin motivaciones torcidas. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios revelada. Muchas veces esas profecías que escucho por ahí falsas, es lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús. Lo mismo. Grandeza sin sacrificio. ¿Por qué no se profetiza de sujeción, de humildad, de obediencia, dominio propio? ¿Por qué no se profetiza de eso? Ahora bien, no me malentienda. Dios también recompensa, Dios también bendice a sus hijos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que todo aspecto de prosperidad es malo. No, no, para nada, mi hermano. Dios prospera a sus hijos, sí, claro que sí. Pero la Biblia no nos llama a mirar la prosperidad o a los jefes para entonces trabajar para alcanzar eso. Nos llama a vivir en adoración a Cristo y por medio de esas cosas, haciendo su voluntad, nos bendice. Pero es a Cristo a quien servimos. Es a Cristo a quien servimos. Pero no se queda ahí, mis hermanos. Por eso Pablo continúa dándole ánimo a estos creyentes esclavos en Éfeso, que posiblemente sus amos estaban también en la iglesia ahí con ellos, escuchando eso. Posiblemente estaban los amos y los esclavos escuchando esta carta leída en la iglesia. Mire ese contexto. Mi jefe está escuchando cómo yo debo actuar cuando lleguemos a casa. Porque ellos vivían juntos. Mire lo que dice el versículo 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, más bien, lo que quiere decir, más bien, como ustedes ya saben, cualquier cosa buena que ustedes hagan, recuerden, sea siervo o sea libre, no importa, recibirá la recompensa del Señor. Los anima con la recompensa del Señor. O sea, Pablo ata esta bendición de la obediencia a los amos con una recompensa del Señor. Y mis hermanos, aunque podría incluir un asunto monetario, aunque podría incluir un ascenso en el trabajo, aunque podría incluir una buena reputación en el trabajo, aunque podría incluir todas esas cosas, la bendición del Señor, la recompensa del Señor va por encima y es mayor que eso. Aunque la puede incluir. Mira cómo dice el pasaje paralelo, que yo siempre digo que Colosenses y Filipenses se escribieron una semana después. Colosenses 3, 22 al 24, siervos obedezcan todos a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y lo que hagáis, esto lo memorizamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Lo primero que debemos preguntarnos es sinceramente, ¿este pasaje describe mi actitud en mi vida laboral? ¿Describe? ¿Me describe a mí? Porque el evangelio no es dominguero. Como digo uno por ahí, dominguitis. El evangelio comprende toda la semana. Esta actitud de reverencia, temor, respeto, sinceridad de corazón, describe mis actitudes en el trabajo, en mi casa, aún cuando trabajo en mi casa. Yo trabajo en mi casa, muchos de ustedes trabajan en su casa, como amas de casa. Aquí no se fijan todo lo que uno hace. Estoy cansada, cansado. ¿Trabajamos para ser vistos o para agradar a Cristo?
Porque la palabra de Dios nos está dando mandamiento a cada uno de nosotros que trabajamos. Quizás alguno tiene un jefe directo, quizás no, quizás indirecto, quizás como yo soy jefe y también tengo jefe. Quizás tiene su negocio propio. El punto es, ¿estamos sirviendo a los hombres en mi trabajo o como yo genero dinero o estoy sirviendo a Cristo? Esa es la pregunta. No importa la condición de trabajo en que estés ahora, y aún retirado podrías estar, aún en tu retiro. ¿Cómo inviertes tu tiempo en tu retiro que Dios te da? ¿Estamos sirviendo a Cristo o a los hombres? ¿Estamos trabajando con respeto? Mira cómo dice Tito 2:9, también hay mandamientos. Cuando Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos, Tito 2:9, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿nuestra vida en el trabajo adorna la doctrina de Dios? ¿O es una mancha que pone estorbo a los no creyentes para creer en el Evangelio? Ese es cristiano. Pues, es un mediocre en el trabajo. Se pasa faltando. Deja el turno sucio. Atiende mal a los clientes. No entrega bien el trabajo. Ese es cristiano. Adorna tu trabajo, la forma en que te sometes a tu jefe, la forma en que trabajas, la doctrina de Dios o no. Porque esa es la meditación que tenemos que hacer hoy. Porque eso es lo que la palabra nos trae hoy. ¿Y cómo se ve esto en el día a día de manera más práctica, mis hermanos? De manera más práctica. Cuando hay una instrucción de la compañía o de tu jefe, tú eres el primero en acatarla y hacerla bien y de buena voluntad. No dije que eres el primero en quejarte, no dije eso. Dije el primero en acatarla. Tú no hablas mal de tu jefe ni con tus compañeros. Según tus capacidades y habilidades, tú eres sobresaliente en el trabajo. Según tus capacidades, las que Dios te dio. Y las que tienes, y que porque eres creyente y quieres que la doctrina se adorne por medio de tu trabajo, vas a mejorar. No importa la posición que tú estés, tú quieres adorar a Cristo, no al hombre. ¿Tú contagias a otros para tener buena voluntad en tu trabajo? ¿O cuando se hablan contigo sales más desmotivado para trabajar? ¿Tú buscas aprender más para hacer las cosas mejor y de mejor manera? ¿Y glorificar así a Cristo en tu trabajo? ¿Tu desempeño cambia cuando llega el jefe o no? Cuando viene visita o cuando se acerca el tiempo de las evaluaciones para los aumentos y ahí empieza todo el mundo a sacar el trabajo que tiene dejado. Si faltan 10 minutos para salir, ¿cómo te comportas? Usted ha ido a esos restaurantes que faltan 10 y cuando tú llegas te miran con la cara de vete de aquí, no te quiero atender, me dañaste el día. Hay una crisis, mi hermano, de servicio al cliente en Puerto Rico y en todos lados, pero eso refleja nuestra sociedad, mi hermano. Eso refleja cuán alejados estamos del diseño de Dios en el trabajo. Cuando nos alejamos de Dios se daña todo, incluyendo el área laboral, incluyendo el servicio que recibimos. No hay mecánico en quien confiar. Mi hermano, es triste, ¿verdad? Pero si estuviéramos viviendo a la luz de la palabra, imagínense la sociedad como estuviese hoy. Si todo el mundo viviera esto. Pero piensa la sociedad, si nosotros viviéramos esto. Somos luz. Otra aplicación, mis hermanos, eres honesto de corazón. Tú actúas sin motivaciones escondidas. Por otro lado, mi hermano, el pasaje dice que servimos a Cristo. Yo creo que podemos aplicar también este pasaje comenzando el día, en la semana, cuando vamos a entrar al turno, orando al Señor antes de cada turno. Presentar lo que vamos a hacer. Si eres ama de casa en tu casa, si eres vendedor cuando vas a vender. Si tienes tu negocio propio cuando vas a abrir el negocio. Presentando al Señor el turno, el día, las negociaciones, las decisiones que hay que tomar.
De esa manera estamos más conscientes de la presencia de Dios en nuestro trabajo. ¿Y qué tal si atendiendo a un cliente, o si, sea lo que sea, atendiendo a un cliente, barriendo, instalando un programa, entrenando a una persona, enseñando en la escuela, lavando un carro, vendiendo una casa, busca maneras y formas de alabar a Dios en medio de todo eso? Quizás oraciones cortas, quizás alabanzas de tu corazón, quizás meditar en la palabra, quizás compartir el evangelio con alguien. El punto es que como nuestro trabajo no es un departamento de nuestra vida, sino que nuestra vida está conectada con el evangelio, debemos ser intencionales, mis hermanos, en todas estas cosas para vivir una vida completa para Dios. Completa. ¿Y qué hacemos con los jefes difíciles? ¿Qué hacemos con esos insoportables? ¿Qué hacemos con los que no te aprueban los días libres, que mandan y no hacen nada, que se llevan el crédito de lo que tú haces, a los que te tratan mal, no son gentiles, son ásperos? ¿Qué hacemos con ellos, mi hermano? Pues para usted está también, y para mí, 1 de Pedro 2:18. Apúntelo, mira lo que dice. Hablándole a los siervos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué nadie profetiza de esto, mi hermano? La Biblia dice que te sometas con respeto a ellos, aún los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria hay si tú pecando eres abofeteado y lo soportas. Mas haciendo lo bueno sufrís y soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada. Tú le sirves a un Dios que ha sufrido y que sufrió injusticia y la soportó con mansedumbre. ¿Tú eres más grande que Él? Yo soy más grande que Él. No. Yo no estoy hablando, mis hermanos, para nada, de que quizás algún trabajo no nos convenga por X o Y y las condiciones son bien horribles y hay otras oportunidades. Está bien, mis hermanos, tenemos esa bendición. Pero usualmente el mensaje es: el que te pisa el callo, patéalo y sigue caminando. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. El que te haga algo no merece tu gran talento y tu gran amor. Ámate a ti mismo, vete de ahí. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Eso es lo que dice la Escritura. Pero recuerden que estamos siendo bombardeados todos los días con ese mensaje, todos los días con ese mensaje. Pero la Biblia lo que dice es: respeta a tus amos, aún los que no son afables, los que son difíciles de soportar. Parece que está lleno del Espíritu. Parece que está lleno del Espíritu, mi hermano. Por eso justamente antes de todas las relaciones dices: no se vieran en convino, sino que sean llenos del Espíritu. Y empieza la sujeción a las esposas, el amor a los esposos, la sujeción de las esposas a los esposos, el amor de los esposos a las esposas, los padres, hijos. Hay que estar llenos del Espíritu, aún en el trabajo, mis hermanos. Mis hermanos, ¿de quién estamos esperando recompensa? Porque el texto dice que el que hace el apuesto de buena voluntad espera recompensa de Cristo. ¿Tú tienes tu esperanza en un aumento, en un bono, en un ascenso? ¿O tú tienes la esperanza de que Cristo conoce tu necesidad y que tú le vas a servir a Él, bien el jefe te vea o no, en todas circunstancias, y que Dios ha de prosperarte en el momento adecuado? Por eso Hebreos 13 dice lo siguiente: sus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré, de modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ve la diferencia? Lo que me puede hacer el hombre o lo que espero en Dios. Debemos confiar en la providencia de Dios para con nuestras vidas, mi hermano. Y de nuevo, no estoy diciendo que debemos ser conformistas cuando hay oportunidades que Dios nos presenta delante y quizás nos da un mejor empleo, una mejor condición. Y decimos: no, es que yo soy conformista, soy humilde, quiero menos. Nadie dice eso. Pero si Dios te ha llamado en un momento dado a esperar, a descansar ahí donde estás, no seas orgulloso y orgullosa y salir corriendo a la primera que te hagan. O si tú emprendiste un negocio, muchas veces por la desesperación no confiamos en Dios, no confiamos en su provisión y salimos corriendo a la primera que nos vemos difícil. Mira como dice Mateo 6:28. Por el vestido, ¿por qué te afanas?
Considera los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste, o sea, Dios viste la hierba del campo, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y mira lo que sigue diciendo, no se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, los que no tienen a Cristo, pero vuestro Padre Celestial saben de qué tiene necesidad de estas cosas, mi hermano. Cuando trabajamos estamos esperando la recompensa de Cristo que va mucho más allá de cualquier remuneración, sino que también puede incluir un gozo en medio de las pruebas y la aflicción que solamente Cristo puede dar. Esa es la recompensa del Señor muchas veces. Ahora bien, el pasaje no solamente habla a los esclavos, sino también dice a los amos. Hay una palabra para ustedes, jefes, dueños de negocios y etcétera. Así que veamos último lugar y mucho más rápido. Amos, sirvan como a Cristo. Versículo 9, ¿lo ven conmigo? Y ustedes, amos, hagan lo mismo con su siervo. Wow. ¿Hagan qué? Lo mismo con su siervo. Y dejen las amenazas. A mí me sorprendió mucho leer y meditar en que Pablo le está diciendo a los amos que hagan lo mismo que los siervos. Y muchos debates hay sobre esto, pero para ir resumiendo y decirlo, ¿verdad? Que yo creo que a la luz de lo que Pablo y el contexto está diciendo, no está diciendo a los amos que se sujeten a los siervos, no está diciendo eso. Pero sí está diciendo que las actitudes que provienen del evangelio, esas actitudes virtuosas de respeto profundo, las actitudes virtuosas de la sinceridad de corazón, de no la hipocresía, de servir al Señor, los amos también traten de esa manera a los siervos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Cumplan la voluntad del Señor, que es ustedes como administradores, como líderes, como jefes, como siervos del Señor, primeramente, ustedes también traten así a sus empleados, traten así a sus siervos, con gentileza, con amor, con sinceridad de corazón, con respeto profundo. Y para eso no pueden estar con amenazas, dice ahí. Y dejan las amenazas. Y esa palabra amenaza se traduce, dejen el maltrato. Eso es lo que está diciendo. Dejen de tratar mal a sus empleados. Dejen de tratar mal a sus siervos. Pablo utiliza este artículo porque parece que era normal en la cultura greco-romana que los amos maltrataran a los siervos. Y Pablo está diciendo, oye siervo, tú eres una nueva, amo, tú eres nueva criatura en Cristo. Ya eso pasó. Tu nueva vida es no tratar mal a tus siervos. No los trates mal. Rompe con ese patrón. No recurras a insultos, amenazas, coerción o cualquier otra forma de abuso o violencia contra los siervos. Versículo 9. Sabiendo, dice el pasaje, que el Señor de ellos, que Él es Señor de ellos y de ustedes, está en los cielos. Dueño de negocio, jefe, amo. Tus empleados tienen un Señor. Y es el mismo tuyo. Y está en los cielos. Tú vas a rendir cuenta de cómo los trataste a ellos. En otras palabras, Pablo le dice a los amos, recuerda que tú no eres su verdadero jefe. Su verdadero jefe es Cristo. Ese es su verdadero rey. Y tú también estás bajo autoridad. Qué problema que la gente le da un puesto y se creen dueños del mundo. La gente le da una posición y maltratan a los demás como si ellos fueran los príncipes de Persia. No, mi hermano. Dios está en los cielos. Y posiblemente habían siervos y amos ahí mismo. Por eso dice, Él es Señor de ellos también. Ellos están aquí escuchando. Y dice al final, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que Dios no hace un acto de preferir a unos más que a otros, comparándolos por su estatus social, por su posición en el trabajo, porque es hombre o mujer, porque es griego o judío. Todos aquellos que están en Cristo
son uno en Cristo. Y Pablo dice eso en Gálatas también. Ya no hay judío ni griego. No hay hombre y mujer. No hay esclavo ni libre. Quizás fuera, decía Pablo a los efesios que estaban ahí, ellos se sujetan a ti porque son tus siervos, amo. Pero aquí, en el reino espiritual, tú no eres mayor que él. Porque Dios no hace excepción de personas. No importa que te paguen más, no importa que tengas más dinero, no importa que tengas más experiencia, no importa que tengas más autoridad. Delante de Dios no hay diferencia. Y para ti tampoco debería haberla. Ahora bien, esa diferencia para los que están en Cristo, porque si hay una gran diferencia para los que están en Cristo y los que no están en Cristo, eso sí hay diferencia. Ahora bien, algunas últimas aplicaciones, mis hermanos, de esta última porción. Si tú tienes una posición de liderazgo en el trabajo, eres dueño de negocio, tienes empleados, asociados, supervisas, ¿cómo está tu trato hacia ellos? Eso es bien importante. Quizás te delegaron un turno, mira, vas a estar a cargo de este turno. ¿Se te treparon la chuleta rápido? ¿Tú tratas con respeto, con sinceridad de corazón al que viene nuevo? Muchas veces lo echan de codo. ¿Tú eres uno de ellos? Porque tú sirves a Cristo aún en esa posición. Tus empleados pueden dar testimonio hoy de eso. Si tú eres jefe, o tus estudiantes, si algunos son maestros aquí, hay una cierta autoridad también. Tu trato hacia ellos. Ellos pueden dar testimonio de que el evangelio, de tú eres creyente. Hermanos, el hecho de que Dios nos conceda un tipo de liderazgo no quiere decir autoridad, quiere decir más responsabilidad. Y aunque ejercemos autoridad, la ejercemos de una manera tal que rendimos cuentas a Cristo. Aún en nuestros trabajos, porque no desconectamos el evangelio de nuestra vida. Un jefe cristiano usa su posición para servir a otros. Un jefe cristiano modela un trato amable y respetuoso. Un jefe cristiano lidera con corazón sincero y de buena voluntad para Cristo. Un jefe cristiano no se comporta como si fuera superior a los demás, denigrando, degradando a otros. Un jefe cristiano es responsable del bien de sus empleados, se preocupa por ellos. Un jefe cristiano no utiliza su posición para amedrentar o amenazar. Un jefe cristiano no busca ser temido, adulado o respetado a la fuerza y no se lleva el crédito de lo que otros hacen. Un jefe cristiano, claro que da órdenes, porque ese es su rol y su deber, pero lo hace de manera tal que sirve a Cristo. Conclusión, mis hermanos. Recordemos nuevamente cómo empecé. Dios no salva pedazos de nuestra vida. Dios salva toda nuestra vida. Y eso incluye el trabajo. Y muchos de nosotros estamos más tiempo en el trabajo que en nuestras casas, que en la iglesia. Por lo tanto, el trabajo es un buen campo para moderar el evangelio. Para moderar las actitudes del evangelio. Y no estoy diciendo necesariamente un trabajo remunerado. Puede ser en tu casa, puede ser diferentes trabajos, diferentes cosas que tú hagas para la gloria del Señor. Que Cristo se vea en nuestro desempeño y que adoremos y sirvamos a Cristo por medio de eso, esperando la recompensa de Él. Y como también dije al principio, mis hermanos, Dios no busca hacer mejores personas. Dios quiere, si tú no has venido a Cristo, Dios no quiere que tú seas mejor persona. Dios quiere que tú te mueras y resucites en Él. Distinto. Tú no vas al cielo siendo una mejor persona. Tú vas al cielo reconociendo que estás perdido, arrepintiéndote de tus pecados y naciendo del Espíritu. Y eso tú no lo puedes hacer a menos que tú clames hoy diciéndole: Señor, sálvame, sálvame, te necesito. Porque a final de cuentas, ¿usted sabe qué? ¿De qué te vale ganar todos los premios de mejor empleado del mes? ¿De qué te vale tener las empresas? ¿De qué te vale hacer los mejores negocios si al final vas a perder tu alma y tu vida? Pero Dios te está llamando hoy a salvación y te está diciendo: oye, escucha mi palabra, reconoce que estás perdido, reconoce que necesitas ser salvado. Ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y confía en mi promesa de que yo te puedo salvar. Y Él te salvará. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Ven a Él y serás libre de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado. Esa es la única emancipación que puede hacer Cristo, la esclavitud del pecado. Y Él lo ofrece hoy por medio del evangelio. Amén.
Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es verdad, Señor. El mundo cambiará, Señor, y el mundo le llamará progreso a lo que yo creo y veo por tu palabra que es retroceso, Señor. El mundo llama al hombre a amarse a sí mismo. El mundo llama al hombre a no dejarse pisotear. El mundo llama al hombre a ser grandes y buenas personas, cuando en realidad son hombres caídos que no pueden jamás alcanzar tu gloria. Y tú llamas a todo hombre, Señora, a que reconozca eso y se arrepienta. Padre, tu iglesia necesita un corazón como el tuyo para servirte en nuestro trabajo, para servirte donde quiera que nos hayas puesto. Danos el corazón de Cristo. Ayúdanos a ser empleados, jefes que te glorifiquen a ti. En cualquier circunstancia que tú nos hayas puesto. Que esperemos la recompensa que proviene de ti. Y yo estoy seguro, Señor, que cualquier persona que te sirve a ti y lo haga bien, oh, Señor, tú le prosperarás en su trabajo. Oh, sí, Señor, tú le darás más responsabilidad. Oh, sí, Señor, tú abrirás puertas para que crezcan y haya más salario, quizás más remuneración, mejores comodidades. Claro que sí, Señor, pero sobre todo, Señor, que no miremos eso, sino que te miremos a ti, Señor. Con motivación pura, Señor. Por eso cantamos, Señor, en esta hora, Señor, haznos siervos para tu gloria. Pon en mí la mente que hubo en Cristo, que se humilló y vino como siervo. Y tú le exaltaste para tu gloria. Cantamos al Señor, un siervo para tu gloria. Amén.